Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que define a toda una superpotencia mundial. Vamos a desvelar cuál es el verdadero, el único, gran temor de China. Vale, vamos al lío. ¿Cuál es el mayor temor de China? Pues seguramente no es el que se nos viene a la cabeza. Hay que olvidarse por un momento de todas esas tensiones geopolíticas que vemos cada día en las noticias. A ver, para empezar hay que tener algo muy claro. China, en el fondo, no le teme a Estados Unidos. Tampoco es que le quite el sueño un Europa unido. Y ojo que esto puede sorprender a más de uno, pero es que ni siquiera le teme a la guerra. No. China teme algo mucho peor, romperse desde dentro. Y esa es la clave de todo. El miedo no viene de fuera, el miedo es el colapso interno. Y es que claro, esto no sale de la nada. A lo largo de 3000 años de historia, China ha aprendido una lección brutal y que se repite una y otra vez. Si echamos un vistazo, los grandes imperios chinos, sus dinastías, casi nunca han caído por una invasión extranjera. ¿Qué va? Caen desde dentro, por rebeliones, por luchas de poder internas, por colapsos sociales y, sobre todo, por guerras civiles devastadoras. Claro, todas esas cicatrices de la historia son profundísimas. Y por eso para China, la idea del caos interno no es una simple teoría política de un libro de texto, no. Es una memoria colectiva, es un auténtico trauma nacional. Es que este ciclo de colapso se ha repetido una y otra vez durante milenios. De hecho, un dato que a veces se nos escapa, algunas de las guerras más sangrientas de toda la historia de la humanidad no fueron en Europa, sino en China. Hablamos de eventos como la rebelión de An Lushan o la rebelión Taiping, que provocaron un número de víctimas que es difícil hasta de imaginar. Todo forma parte del mismo patrón devastador de colapso dinástico. Y claro, el coste humano de esta desunión es que es algo brutal, casi imposible de comprender. Porque no hablamos solo de cifras en un papel, hablamos de decenas de millones de muertos, de ciudades enteras que desaparecieron del mapa, de hambrunas masivas que duraron generaciones enteras, de desplazamientos de población a una escala épica. El caos para ellos no es un simple cambio de gobierno, no, es la destrucción total de la sociedad tal y como la conocen. Y esta espiral de colapso sigue un patrón, un efecto dominó que es casi matemático porque se ha repetido siempre. Funciona así. Primero, el poder central en la capital se debilita. ¿Qué pasa entonces? Pues que inmediatamente los señores de la guerra locales, los líderes regionales, ven su oportunidad y ganan poder, ganan autonomía. El ejército nacional, claro, se rompe en pedazos. Cada facción se lleva su parte. Y el resultado final, pues es que las propias regiones de China acaban declarándose la guerra unas a otras. Y todo esto nos lleva a un concepto que es absolutamente fundamental para entender China, lo que podríamos llamar el mandato de centralización. Es una creencia política que es casi una obsesión y que se ha mantenido intacta desde el primer emperador hasta los líderes actuales. La idea es súper simple y directa. O tienes un centro de poder fuerte y unificado, o te vas al colapso social total. No hay punto intermedio, o todo o la nada. Vale, y para que se entienda bien la profundidad de esta idea, vamos a hacer una comparación rápida. Contrastemos los miedos fundacionales de Oriente y Occidente, porque son en esencia dos mundos, dos pesadillas totalmente opuestas. A ver, ¿cuál es la pesadilla política de Occidente, la que ha forjado nuestra historia? El autoritarismo, la pérdida de libertades individuales, el exceso de control del Estado. Pues bien, la pesadilla de China es justo la contraria. La fragmentación, el vacío de poder, la guerra entre hermanos. Son dos traumas históricos que no podrían ser más diferentes y que, lógicamente, llevan a dos formas opuestas de ver el poder. Y por eso mismo, cuando desde fuera vemos ciertos niveles de control estatal en China que aquí nos parecerían impensables, el punto clave es entender que no es una cuestión de ignorancia o de sumisión. Es que a menudo esa aceptación está arraigada en la experiencia colectiva, en esa memoria histórica de lo que pasa cuando ese control desaparece por completo. Vale, pues conectemos todo esto con el presente, porque la política china de hoy está literalmente perseguida por los fantasmas del pasado. Vamos a ver cómo ese trauma histórico le da forma a la política actual. Cuando vemos cosas como el control social extremo, la censura generalizada, las purgas políticas internas o esa obsesión constante por la estabilidad a cualquier precio, en realidad no estamos viendo solo política del siglo XXI. Lo que estamos viendo es la historia en acción. Son las manifestaciones visibles de ese miedo ancestral, ese pánico al caos interno. Y esto nos obliga a replantear la motivación de fondo, ¿no? China no gobierna para gustar, ni a los suyos ni a los de fuera. Gobierna para una sola cosa, para evitar repetir su peor pesadilla. La prioridad número 1, la absoluta, es la prevención del colapso. Punto. Así que,
Si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. Para China, el mayor enemigo, el de verdad, nunca ha estado fuera de sus fronteras. Siempre, siempre, ha estado dentro. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Este miedo, que como vemos está tan arraigado, ¿llega a justificar el nivel de control actual para garantizar esa estabilidad tan ansiada? ¿O por el contrario, se convierte en su propia trampa, en algo peligroso? Esa es quizás la gran paradoja que define a la China de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.